el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Públicas. Muy buenas tardes, amigo Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Encantado de tenerlo en el programa. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, doctor Quito. Encantado de estar contigo acá. De igual manera. Bien, vamos a ir con las preguntas. ¿Qué nos puede comentar del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales que usted preside? Muchas gracias. En un país como el Perú, que está insertado en la comunidad internacional, donde la globalización es la regla ya hace más de 30 años, y donde sería un pecado mortal que los estados estén aislados, la sociedad activa, dinámica, tiene que recrear espacio para la reflexión en los grandes temas que son justamente las relaciones internacionales. Con el ex canciller de la República, Manuel Rodríguez Cuadros, hace ya más de 9 años, tuvimos la ilusión de introducir en el Perú las relaciones internacionales como carrera, y lo hicimos. Fuimos los pioneros en volcar en la historia universitaria a la carrera de relaciones internacionales, y eso lo hicimos en la Universidad Tecnológica del Perú, donde cuenta la primera carrera. Entonces, ha pasado el tiempo y la madurez es una consecuencia del proceso mismo, y ahora con un grupo de académicos, estudiantes universitarios, pues hemos decidido darle un espacio más a las relaciones internacionales, que no hay relaciones públicas. Las relaciones internacionales es una ciencia que tiene más de 100 años de existencia en el mundo entero y que tiene por objeto de estudio el fenómeno internacional. Yo siempre pongo ejemplos concretos para que la gente que nos escucha y que nos ve pueda entender. Por ejemplo, cuando primero decimos que las relaciones internacionales es la ciencia que estudia los fenómenos que impactan en el sistema internacional cometido por actores. ¿Qué es eso? Siempre pongo el caso del expresidente, que en paz descanse, Hugo Chávez, cuando en una reunión en Santiago de Chile, en el marco de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, se encuentra con los demás jefes de Estados y le sale al frente el rey de España, en ese momento Juan Carlos, y porque Hugo Chávez estaba increpando permanentemente a Hugo Zapatero, que era en ese momento el presidente del gobierno español. Se puso de pie el rey Juan Carlos y le lanzó ese epitafio que todos conocemos, ¿no? ¿Por qué no te callas? Bueno, esa consecuencia fue que al día siguiente, los sucesivos procesos, el precio del barril del petróleo, que en ese momento Venezuela le exportaba, le vendía a España, se cuadruplicó. ¿Te das cuenta cómo una consecuencia de actores visibles, como son los reyes, los monarcas o los presidentes, por sus determinaciones individuales, influyen en los procesos políticos, económicos de los países? España terminó con un petróleo que al recibirlo el fenómeno de importación costaba 4 veces más. O sea, subió el precio del petróleo, y eso fue una consecuencia de esta situación. Por eso es que decimos siempre que gran parte de las relaciones internacionales la hacen los actores visibles con sus comportamientos, y sus comportamientos generan responsabilidad y producen consecuencias. Bien, muy bien la explicación. ¿Cómo ve el trabajo de la Cancillería en estos primeros meses del gobierno de PPK? Bueno, fíjate, creo que es bastante temprano para hacer un juicio de valor sustantivo, pero hay un tema en el que sí, me parece que la Cancillería ha dado un paso adelante que no se había hecho, sobre todo en la gran orfandad que hubo durante el gobierno de Ollanta Humala, y es el tema Venezuela. Nosotros en los últimos 5 años sobre Venezuela nunca se dijo nada, y eso no es política internacional, y eso no es política exterior. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha ido a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena en octubre, y lanzó a viva voz en la reunión internacional
para que los países de la región y la comunidad hemisférica tomaran conciencia de lo que le está pasando a Venezuela. Es decir, el Perú ya tomó postura, y eso es bueno, y eso es importante. Tomó liderazgo, ¿no? Y tomó liderazgo en el tema de Venezuela. Es verdad que no ha sido secundado, pero eso es un segundo tiempo que nuestra diplomacia tiene que allanar el camino para que se condiga con esta iniciativa presidencial. Pero eso es bueno y hay que decirlo, porque el Perú siempre ha sido líder. Y en los tiempos de liderazgo de Raúl Porras Barrenechea, cuando canciller en 1960, en los tiempos de liderazgo con Edgardo Mercado Jarrín, canciller del Perú en 1971, era durante el gobierno de Velasco, evidentemente tenemos que recuperar ese espacio, y ahora que el sistema internacional está a punto de cotejar una nueva agenda cuando asuma en poco en 7 días Donald Trump, pues vamos a conocer en qué nivel se van a encontrar estas relaciones multidiversas entre actores visibles, y entre ellos, por supuesto, el Perú, que es un país en crecimiento. Bien, ¿el Perú todavía tiene algún tema pendiente de límites territoriales con países vecinos? No tenemos, y yo te agradezco, doctor Quito, la pregunta, porque distinto que Chile en su momento haya creado la tesis, pseudotesis, del triángulo terrestre, es que vayamos a creer que tenemos algún asunto pendiente. No tenemos ningún asunto pendiente, ni en términos territoriales, que es lo más remoto, ni en términos marítimos, que fue una consecuencia del fallo del 27 de enero del año 2014. Y esto configura para el Perú una mirada distinta de su tradicional política exterior. Los embajadores que yo conocí, las grandes vacas sagradas que decimos en Torretagle, y que fueron mis jefes y a los que les debo tanto en mi proceso de formación en los temas internacionales, gran parte de ellos estuvieron dedicados a los temas de fronteras, porque la circunstancia internacional de Perú estaba centralizada en las fronteras. Pero hoy nuestra mirada debe estar en el tema económico, los bloques, la Alianza del Pacífico, la Cuenca del Pacífico. La mirada ultraactiva del Perú hacia la cuenca, el océano Pacífico, es el océano del siglo XXI, y el Atlántico fue el océano de los siglos pasados. Bien, pasando al tema político, donde usted es un amplio conocedor, ¿qué evaluación puede hacer de los primeros meses del gobierno de PPK? Pero fíjate, doctor Quito, yo creo que el gobierno del Perú, que ha iniciado este proceso, como lo ha rayado el presidente de la República, pensando en el Bicentenario, todavía está en una etapa de arrancar motores, porque fíjate, acaban de ser aprobados más de 100 decretos legislativos en base a las facultades delegadas por el Parlamento Nacional. La gran tarea, a mi juicio, del gobierno ha estado concentrado en elaborarlos, y eso es importante, bueno, porque si no tenemos las normas aplicativas para lo que se va a hacer en 4 años y medio siguientes, no podremos hacer nada. Entonces creo que eso es un buen punto de partida, y creo que en este marco también las fuerzas tutelares del país deben cobijarse más en esto que se llama Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, que fue una de las llaves maestras para la gobernabilidad en los primeros años de la década del siglo XXI, marca la pauta para un país mejor, para que un país tenga mejores condiciones. Y creo que llamar al Acuerdo Nacional, después de este importante encuentro que tuvo el presidente de la República con la señora Keiko Fujimori, Sí. y ensancharlo para que estén las fuerzas vivas del país, eso sí es bueno, eso es importante que se haga, y a partir de allí empezar a trabajar mirando el interés nacional, lo que yo siempre he dicho. Por eso hay que revisar a Jorge Basadre, hay que revisar otra vez a Raúl Porras Barrenechea, para entender que el país es más grande que sus problemas. Así es. Y tenemos una mirada, por ejemplo, en el tema salud, en el tema de la sanidad, en el que hay que reconocer tu importante trabajo. Yo estaba
buscando una comparación entre el Obamacare y el trabajo que hace el doctor Quito, el Quito Care, pero es verdad, porque el Obamacare que en estos momentos el Senado de los Estados Unidos de América ha votado para derogarlo, me parece un pecado mortal, porque el objeto central por el que un Estado debe alzarse es por el bienestar social. Se han ido contra el pueblo al tirar esa ley. El gran contrato social que tiene el que asume la rienda del Estado es el apoyo social a los que menos tienen, a los que más necesitan. Entonces, creo que el tema de la salud es un tema fundamental. Hay brechas que trabajar en este país para disminuir los niveles sustantivos que existen. No los vamos a poder enumerar aquí, pero es un enorme reto que se tiene por delante. Y entonces, claro, todos los gobiernos tienen retos y está bien que se hagan y está bien que los tengan para que pueda alzarse lo que yo siempre he dicho: el objeto del Estado-nación, ontológicamente, el ser del Estado, es evidentemente el apoyo social, un apoyo social responsable, para que así podamos encontrar realmente el objeto central para el que se gobierna en este país. Este programa de Obamacare en Estados Unidos lo han tumbado por intereses probablemente económicos, ¿no? Y sin dar un reemplazo todavía. Sí, es una pena que se produzca a pocos días de que Obama deje el gobierno. Lo ha hecho el Congreso, que está dominado por el Partido Republicano, pero que también está revelando que ese Partido Republicano, que tiene mayoría, se quiere congraciar con quien va a ser en pocos días el presidente de los Estados Unidos de América, porque de otra manera no se entendería. Es decir, estamos viendo que se va a derogar un programa que ha alentado a más de 20 millones de estadounidenses pobres, porque Estados Unidos es un país, es una superpotencia, pero también tiene pobreza, y contra eso, contra los pobres, no se puede alentar nada. Su programa emblemático es, incluso, ¿no? Ha sido un programa emblemático que lo ha marcado, y yo decía en una columna hace 2 días en el Correo que si había algo que había destacado y distinguido a los 8 años de Barack Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos de América, el 44º jefe de Estado, había sido su notoria vocación por los temas asociados a los derechos humanos, a la recuperación social, en permitir que los musulmanes ingresen en Estados Unidos, en permitir que los migrantes también puedan entrar en el país, en que los latinos, que en un importante tamaño son ilegales en Estados Unidos, pero gente sana y bondadosa, pueda quedarse en el país. Entonces, han habido evidentemente una secuencia de actos en el gobierno que lo han calificado como un gobierno social. Y esto es importante. No es una regla. Si uno mira la política internacional estadounidense en los últimos 50 años, solamente cojo los últimos 50 años, ni en los partidos, ni en el Partido Republicano, ni en el Demócrata, ha rayado el tema social como una regla, salvo excepciones como lo hiciera John Fitzgerald Kennedy en 1963, antes de que sucediera el fatídico episodio en Dallas, aquel 22 de noviembre de 1963, que lo acabó, lo asesinaron, y permitiera que los negros fueran a la universidad, y permitiera que se abriera el abanico y se comprendiera que Estados Unidos ya no es solamente ese país fundado por blancos en 1776, con George Washington a la cabeza, al desvincularse de Gran Bretaña, de Reino Unido, sino el país de toda la sangre, que hoy día es Estados Unidos, y cuya fortaleza le ha servido para una espiral importante en la dinámica internacional, que ahora
el presidente electo y en pocos días juramentará en las graderías, el 20 de enero en las graderías, en las gradas, en los escaños del Capitolio, la presidencia de Estados Unidos, tenga que tener siempre presente, porque Estados Unidos, que sigue siendo la superpotencia, tiene que cumplir un rol fundamental como el hegemón que define, nos guste o no nos guste, la agenda del sistema internacional. Ajá, sí, correcto. El caso de la megacomisión Lavallato está remeciendo los cimientos de la vieja y caduca clase política de nuestro país. ¿Qué evaluación y qué implicancias podría tener según su punto de vista? Fíjate, es una buena pregunta. Yo creo que el caso Lavallato se ha exponenciado, es decir, salió de la frontera del Brasil, iniciado este proceso en el propio Estados Unidos de América, está rayando en todo el continente. O sea, no es solamente un caso en el Perú, es un caso que lo vemos en todas partes. Y creo que hoy, más que nunca, el Poder Judicial en el Perú, en Ecuador, en los demás países donde se están viendo situaciones donde ha habido, digamos, una penetración del fenómeno de la corrupción, considerado por las Naciones Unidas una grave amenaza para la sociedad internacional, pues el Poder Judicial tiene que cumplir su rol de tal manera que se pueda condecir resultados concretos, porque aquí lo que está en juego, y lo digo desde la dinámica internacional, es la moral nacional, la moral de los pueblos, donde hay que mantener intacto la secuencia lógica de la gobernanza. Por eso es que el Poder Judicial debe cometer su trabajo sin especulaciones, sin actos indiciarios, ir de frente, y a quienes tengan responsabilidad, pues aplicarles la regla de la justicia. Es una regla de oro que hay que conservar, y la gente seria debe siempre pregonarla. Y a todos medirlo con la misma vara. Porque Y a todos medirlo con la misma vara, exacto. Presidentes, ¿no? A todos. Todos. Por el bien nacional. A ver, lo que está en juego y lo más importante es el interés nacional. Y el interés nacional debe ser preservado sobre todas las cosas. Bien, que nos queda ya 1 minuto y medio. Una pregunta, la última pregunta. Usted ha postulado al Congreso en el desaparecido Partido Perú Posible de Alejandro Toledo, que también estaría implicado en el caso Lavallato. ¿Metería las manos al fuego por este expresidente como lo ha hecho Mulder por Alan García? No, yo no mando las manos al fuego por nadie, pero no porque tenga desconfianza, no. Yo creo que en estos asuntos hay que decir lo que decía al comienzo, hay que ser muy serios. El expresidente de la República tiene un proceso judicializado y en consecuencia el Poder Judicial tendrá que pronunciarse. Es lo más serio que debe existir. Lo demás son especulaciones. Dejemos que el Poder Judicial haga su trabajo. Y solamente así, no solamente con Alejandro Toledo, deberá hacerse con cuanto presidente pudiera ser requerido por la justicia en el tamaño de testigo, implicado, investigado, lo que fuera. Respeto de la institucionalidad del Poder Judicial para que tengamos los peruanos la verdadera tesis de sostener al Perú con un sistema judicializado y un sistema político de altura de nivel, que es lo que corresponde. Bien, vamos a un breve corte y continuamos en este su programa, Aquí Toda la Verdad.